A continuación voy a explicar lo que serían las herramientas más importantes que dispone Cipelux, que ya entramos en el apartado, pues lo que sería de la instalación, ¿vale? En este caso, las primeras opciones que tenemos son tres, que es iluminancia interior, exterior y de emergencia. Esto para hacer simplemente el montaje de manera individual, pues de de este tipo de luminarias. Entonces vamos a la vista de planta, le damos a luminaria interior, entonces seleccionamos mediante esta flecha, seleccionamos el catálogo que queramos, ¿vale? En este caso tenemos, al abrir esta pestaña, tenemos dos opciones en la parte superior izquierda. Tenemos catálogos de fabricante y biblioteca de elementos genéricos. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca de elementos genéricos, aquí aparecerán todos los elementos que hayamos, o sea, todos los productos que hayamos importado del exterior a Cipelux, ¿vale? De los ficheros .ies o LDT o la creación pues, de una luminaria en concreto. Entonces, en catálogo de fabricante, en primer lugar tenemos lo que sería el catálogo, seleccionamos qué fabricante, ¿vale? En este caso vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con un pasillo de esta planta y luego seleccionamos la familia. En este caso, esta primera familia pues, nos viene bastante bien. Entonces aquí se vería ya el listado de los productos que ofrece este catálogo con esta familia en concreto. Y aquí se pueden ver pues, los parámetros fundamentales que definen pues, esa lámpara. En este caso, como es un pasillo, no necesitamos un flujo luminoso elevado. Al fin y al cabo, la iluminancia media horizontal mantenida que necesitamos es de 100 como mínimo, especifica la normativa, si no recuerdo mal. Entonces, esta primera lámpara podría ser una opción bastante aceptable, ya que su flujo luminoso es cercano a 1000. Entonces la seleccionamos y aceptamos. Aquí ya directamente se nos importará tanto el nombre del catálogo como el nombre de la referencia de esa luminaria. Si le damos a aceptar, pues entonces en primer lugar tendríamos que definir, como siempre, el desplazamiento, que es la altura. En este caso, tenemos que tener en cuenta, claro, qué tipo de luminaria, qué tipo de montaje y a qué altura se encuentra, en este caso, el techo. En este caso el montaje que voy a hacer va a ser sobre el techo con esta luminaria, entonces pongo 279 porque el techo se encuentra a 280. Entonces nos posicionamos más o menos pues, en esta zona central y vamos haciendo con clic izquierdo la inserción pues, de estas luminarias. ¿Vale? Con escape podemos salir de esta operación o con clic derecho podemos ir saliendo. Entonces, de esta misma forma se puede realizar también en el resto de lo que sería el resto de herramientas, como es para exterior o de emergencia, funciona exactamente igual. Entonces, voy a hacer la eliminación de estas luminarias, simplemente clic izquierdo para que se seleccionen esas luminarias. Con pulsar el botón suprimir se puede eliminar, pero si no se quiere utilizar el teclado, pues aquí arriba tenemos una herramienta de borrar que funciona simplemente de la misma forma. Se seleccionan esas luminarias, vamos a hacer la comprobación, control Z para que me vuelvan a aparecer. Voy a seleccionar la herramienta borrar. Seleccionados ya con clic izquierdo, o se puede también seleccionar de manera individual, con clic derecho se aceptaría la operación. Y como se puede ver, se hubieran eliminado. Si vuelvo a dar clic izquierdo, o sea, clic derecho, perdón, para aceptar la operación y otra vez clic derecho, lo que tenemos es que salimos de esta herramienta. ¿Vale? Entonces se emplearía de la misma forma para el resto de luminaria. La siguiente herramienta que voy a mostrar es luz diurna, que hace referencia a la luz natural. En este caso, en primer lugar, tendríamos que realizar la localización del edificio y la orientación en concreto que disponga. Luego las refractancias, en este caso refractancia de la fachada, ¿vale? Y luego en estas opciones, estas pestañas, si le diéramos a el check, ya se nos habilitaría y tendría en cuenta el cálculo de la luz diurna, ¿vale? El cálculo del diurno, al fin y al cabo, es muy interesante si queremos considerar la luz natural que entre por los huecos acristalados pues, de nuestro edificio, ¿vale? Para no tener que utilizar y ser completamente dependientes de la luz artificial de nuestra instalación. En este caso se puede definir tanto por fecha, hora y emplazamiento y por altitud y azimut, ¿vale? En este caso aquí se pondrían todos los parámetros o características que se quieran especificar. En este caso no voy a realizar ningún tipo de cálculo de luz diurna, de luz natural, porque
quiero hacer las comprobaciones solamente que cumplan la normativa con el alumbrado normal que yo haya seleccionado, sin tener en consideración la luz natural. También podemos seleccionar tanto el cociente de luz diurna, para que se tenga en consideración en los cálculos, y LED 4.0 CAI crédito 8.1, ¿vale? Entonces, saldría de esta operación y ahora vamos a pasar a las herramientas más fundamentales, como pueden ser de distribución, en este caso, que son este grupo de aquí. Como vamos a utilizar un ejemplo de un pasillo, una distribución muy interesante puede ser la distribución lineal. Si le damos, nos abrirá esta pestaña en donde primero, como siempre, tenemos que seleccionar a qué altura se va a realizar el montaje. En este caso voy a dejar en 2,79 y seleccionaríamos qué tipo de luminaria estaríamos interesados en seleccionar. En este caso, la interior. Seleccionamos el producto del catálogo, en este caso Prilux de este producto en concreto, le damos a aceptar y ya lo tendríamos aquí. ¿Qué orientación queremos que se disponga? Y luego la distribución lineal. Si al fin y al cabo mantenemos pulsado siempre si mantenemos el cursor encima de la herramienta, nos habrá un texto de qué se trata. En este caso, pues el posicionamiento es por distribución. En este caso, la orientación por simetría y la separación por entre centros. Y esta separación entre centros, pues la distancia entre centros sería de 2 metros por defecto, que viene insertada. Entonces, si nos aproximamos y ponemos el cursor en la parte central, a lo que es el pasillo, si damos clic izquierdo, comenzaremos con esta distribución lineal. Nos alejamos, por ejemplo, manteniendo pulsada la tecla Shift, nos movemos solamente en uno de los ejes, en este caso el eje Y. Entonces, si en este momento le diéramos, cuando se puede ver perfectamente una previsualización, ¿vale? De dónde se posicionaría la luminaria con ese circulito, ¿vale? Entonces, si con clic izquierdo aceptaríamos esta operación. En este caso tengo por defecto puesta esta herramienta que se ve en la parte izquierda, que puedes definir una longitud concreta para esta distribución. En este caso lo voy a dejar justamente, aparece 20 metros, pues 20.004, por ser más específico, lo voy a dejar en 20 metros. Si doy 2 veces Enter, se aceptaría esta longitud, o en este caso solamente con una vez es suficiente. Con clic derecho ya confirmaría, o sea, saldríamos ya de esta herramienta, ya que porque hemos hecho esta distribución que habíamos especificado. Como se puede ver, pues si queremos que el otro pasillo tenga exactamente también una distribución, vuelvo a la distribución lineal y con los mismos parámetros pues defino estas dos, ¿vale? Voy a desactivar también en la misma herramienta, cuando ya, por ejemplo, ya habéis seleccionado, podéis desactivar esta herramienta al mismo tiempo. Entonces con Shift me muevo en el eje X en este caso y con clic derecho saldría ya de esta operación o con escape, ¿vale? Entonces ya tendríamos pues una distribución más o menos coherente pues en este pasillo. Lo habría que ver si cumple con todas las comprobaciones. Voy a eliminar, en este caso, para demostrar el resto de... En este caso voy a hacer que no sea capturable la zona para que no moleste, ¿vale? Simplemente elimino esa distribución que acabo de crear y voy a mostrar de forma muy rápida el resto de distribuciones que aporta Cipelus, como es circular. Ponemos el desplazamiento, seleccionamos la luminaria, como os ha demostrado anteriormente, y tenemos tanto la distancia que hay entre luminarias como el ángulo inicial. En este caso, con clic izquierdo aceptaríamos esta operación, que sería el centro del círculo, y a medida que nos alejamos del centro, pues esa distribución pues representará pues un círculo con un mayor diámetro. Entonces, con otra vez clic izquierdo se confirma esta operación, tiene una distancia de 2 metros entre luminaria, y con clic derecho pues saldríamos de esta operación. En este caso ya he demostrado cómo funciona esta herramienta. Vamos a pasar, también pueden ser con una distribución rectangular, definimos el desplazamiento, voy a poner otra vez en 2, definimos otra luminaria, da igual cual sea, solamente de forma demostrativa, Shift para que se me quede a lo largo de un eje, que se encuentre dentro de este, definimos qué distancias queremos en los ejes para esa distribución de posicionamiento de luminarias.
y ya nos vendría pues definido, en este caso definido pues fuera del recinto, ¿vale? Para que se pueda ver más claramente cómo se ha realizado esa distribución de manera correcta. Luego también tenemos la distribución poligonal, que es muy interesante, por ejemplo, para este recinto de oficina, siempre primero poner la altura de montaje, definir qué tipo de luminaria, qué producto con el catálogo, qué dirección de eje, esto si queremos rotarlo, 90 grados por ejemplo en Z, y luego ya definir pues, la distribución poligonal que se encuentre dentro de esa zona en concreto y pues simplemente lo que sería en este caso por distancia, definir la distribución en X y en Y por una distancia de 2 y 2. Entonces, como acabo de desactivar que no está capturable lo que sería la zona, vuelve a que sea capturable y entonces podemos definir fácilmente todos los extremos del recinto. Si queremos confirmar ya esta operación con clic derecho, se nos haría esta distribución, ¿vale? Salgo con escape o clic derecho, como se puede ver, pues en esta zona se ha hecho una distribución conforme a esa geometría que yo he definido. Entonces, pues eliminaríamos todo esto. Claro, en esta situación, como lo que acabo de hacer, si, por ejemplo, la superficie de cálculo que habíamos definido anteriormente fuera capturable, también se hubiera sido eliminada. Entonces, eso es muy importante, por eso siempre digo, desactivarlo todo lo capturable posible, y si se sabe que vas a tener que interactuar con ese elemento en concreto, quieres realizar cualquier tipo de operación con ese elemento concreto, capturarlo mediante el candado, buscarlo y capturarlo, ¿vale? Entonces, ahora ya vamos a pasar con los métodos de distribución que tiene implementado Cipelux, que son los más interesantes, que es distribución por zona y distribución automática. Entonces vamos a empezar con distribución por zona. ¿Qué quiere decir distribución por zona? Que nosotros podemos hacer una distribución que se realice de manera automática, insertando, por ejemplo, una iluminancia medio horizontal mantenida que queremos que tenga nuestra zona, ¿vale? En este caso queremos que sea el pasillo, ponemos lo que sería la altura de montaje y de esta forma, pues, de manera automática nos hará una distribución en X y en Y que sea conforme a esa iluminancia medio horizontal mantenida que hayamos insertado. ¿Vale? Entonces, primero ponemos la altura de montaje, 279, seleccionamos qué tipo de luminaria queremos que forme parte, seleccionando del catálogo el producto, en el caso Prilux, el que he seleccionado ya anteriormente. A vosotros, si es la primera que utilizáis esta herramienta, no os va a aparecer, tenéis que ir y buscarlo en el catálogo. La orientación, y en este caso que se mantenga muy importante, se introduzca dentro la luminaria, y aquí nos vamos a distribución automática. ¿Lo ves? Esto me suele pasar siempre, hasta incluso yo cometo este tipo de errores. Es muy importante, primero, claro, tenemos que definir cuál es la zona, ¿vale? Entonces, como se cuenta capturable, pues ya podemos ir, si con el cursor vamos por todas las zonas que disponemos, pues dependiendo en qué pared, qué lado se seleccione de la zona, nos hará una distribución u otra. Nos orientará luminarias de una forma o de otra. Entonces vamos a seleccionar esta pared y, por ejemplo, como los pasillos requieren 100 luxes, como mínimo vamos a poner 100. Iluminación media horizontal mantenida. Aquí abajo se puede ver una estimación de cuál va a ser el valor de iluminancia que tengamos, ¿vale? En este recinto. Entonces, como se puede ver con 100 luxes, la distribución automática no nos genera un montaje, una distribución de estas muy aceptable. Al fin y al cabo aquí no nos ha insertado ninguna luminaria. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ir alternando, y yo, por ejemplo, voy a poner 200 luxes, y en esta situación, por ejemplo, obviamente no excediendo un valor de iluminancia media horizontal mantenida excesiva, ¿vale? Entonces, en este caso, esta distribución pues parece bastante coherente, ¿vale? Simplemente con un clic izquierdo se confirmaría y, como se puede ver, esta misma configuración que tenemos se puede aplicar a cualquier otro recinto, ¿vale? Con, con estas coordenadas en X y en Y con número de luminarias, ¿vale? Que se ha calculado. Entonces,
Si damos a escape podemos salir de esta herramienta y como se puede ver, pues tenemos ya una distribución bastante coherente. En este caso, aquí sí que es cierto que en este pasillo se nos ha deslineado un poquito. Con la herramienta de mover un grupo de elementos, podemos seleccionar o individualmente con clic izquierdo estas herramientas o de esta forma. Con clic derecho confirmaremos esta selección de estos dos elementos, en esta zona en concreto, definiríamos el plano, o sea, la altura de montaje, 2,79 en este caso, y posicionándonos aquí, simplemente en el centro de la luminaria, con clic izquierdo, ya se vería con un solo clic, no hay que mantenerlo, una pequeña visualización de ese desplazamiento. Entonces, si queremos desplazarlo una cantidad de distancia concreta, nos vamos a la parte superior como siempre, a esta herramienta, Shift para desplazarnos, en este caso en el eje X, y más o menos sabemos que es ahí. Entonces, nos pone 0,26, vamos a poner 0,25. ¿Vale? Entonces se nos confirmaría esta operación. Entonces, podemos ya realizar un cálculo, lo que sería en el pasillo. Para realizarlo, lo que tenemos son dos herramientas, que es en el apartado de cálculo tenemos calcular o calcular zona. En este caso, como solo tenemos estas luminarias en este pasillo, estas dos herramientas más o menos harían exactamente lo mismo. Pero si tuviéramos toda la instalación de alumbrado normal realizada en el edificio, pues podríamos dar directamente a calcular y realizaría pues todos los cálculos con los resultados correspondientes que queramos ver. Entonces, como simplemente queremos una zona, aquí por ejemplo también podemos opciones de cálculo y una opción de cálculo con esta pequeña esquina, icono en la esquina inferior derecha que tenemos en el apartado de cálculo. Podemos definir pues cómo queremos que es el método de cálculo. Podemos definir un modelo de cálculo o seleccionar solo pues para la luz directa. En este caso voy a seleccionar el rápido. ¿Vale? Entonces, como está capturable la herramienta, o sea, las zonas, nos vamos a la esquina, a un lado y hacemos las comprobaciones. En este caso, con clic izquierdo seleccionamos la zona y con clic derecho confirmamos que se realice la operación, en este caso el cálculo por zona. Entonces tardará un poquito y aquí ya se pueden ver, si nos vamos a salir del apartado de la herramienta de cálculos, ya se ve una serie de comprobaciones, ¿vale? En este caso, el código de unificación en ahorro energético lo cumplimos, pero el SUA, por ejemplo, no, debido a que, bueno, no tenemos, en primer lugar, para la bioadecuación no tenemos el número de emergencia, pero aparte, la iluminancia mínima que se pide a nivel del suelo en lo que sería la parte esta del pasillo no se cumple. Una solución muy sencilla podría ser simplemente aportando, bueno, esto vamos a ver por qué se debe, ¿vale? En primer lugar. Entonces vamos a irnos a la pestaña resultados, ¿vale? Vamos a ver resultados. En este caso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el plano de trabajo se encuentra justo en el suelo. Entonces, lo que vamos a hacer es activar completamente el modelo. ¿Vale? Porque en este caso no entiendo por qué no sé. Vamos a comprobar, en este caso es un error. Tenemos las comprobaciones, sí. Será un problema de visualización. Vale, aquí se puede ver. ¿Vale? En este caso tenía por defecto puesto el deslumbramiento UGR. Vamos a ir al alumbrado normal. ¿Vale? En este caso, como se puede ver, en la zona central, como se puede ver aquí en esta leyenda cromática, ¿vale? En este caso tenemos seleccionado lo que sería los isovalores, las isolíneas y unos valores numéricos que son donde se encuentran los puntos de cálculo. ¿Vale? Como se puede ver, tenemos un máximo de 194 luxes, ¿vale? Entonces, claro, en esta zona del pasillo se ve claramente que la luminancia es muy reducida en comparación al resto. Entonces, lo que se podría hacer también para mejorar la uniformidad es seleccionar una luminaria más potente,
de la misma familia, como puede ser este modelo. En ambos hay una herramienta que permite que esto sea más sencillo, una asignación de unas mismas características para un grupo. ¿Vale? Entonces, esta herramienta es aquí, es la parte superior, en edición, tenemos la herramienta que se llama asignar. Seleccionamos la luminaria, en este caso, el elemento que queremos copiar son una serie de sus características. En este caso, queremos realmente todo, tanto la altura, tipo de luminaria, y eso ya nos hace una preselección de dónde queremos que se haga esa copia. Entonces seleccionamos únicamente esta luminaria y aceptamos. Entonces ya se puede ver que hemos seleccionado este modelo. Entonces vamos a hacer otra vez la realización del cálculo por zona, de lo que sea el pasillo. Entonces, pues ahora modificará pues esos valores de los resultados. Y mostrará que en esa zona del pasillo pues hay una mayor iluminancia. Como se puede ver aquí, ¿no es? Ahora ya el SUA se cumple correctamente, ya que en esta zona ya cumple pues, ese mínimo de luminancia. Ahora solo nos faltaría pues, las vías de evacuación. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos en el eje central ningún tipo de alumbrado de emergencia. ¿Vale? Entonces, cuando se posicione un alumbrado de emergencia, que lo podemos hacer perfectamente ahora, vamos a hacerlo. Desactivo esta herramienta y vamos a iluminar de emergencia. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el fabricante LED-Bands, ¿vale? Tiene mucho flujo luminoso, realmente se puede seleccionar de otro fabricante, pero como este tiene catálogo, pues ya que hemos hecho la descarga, pues vamos a utilizar este. 2.79 lo voy a poner a la altura del techo, ¿vale? El montaje, y podemos ir distribuyéndolo pues simplemente por las intersecciones o a la altura de las puertas, como es importante de definir, ¿vale? En este caso, simplemente para que no exista pues ningún tipo de problema a la hora de visualizar lo que serían las puertas, ¿vale? Siempre asegurándonos de que esto se cumpla. Entonces, si realizamos el cálculo, pues ahora tendrá en cuenta también esas luminarias de emergencia que acabo de insertar. Entonces, cuando acabe el cálculo, pues vamos a ver si cumple ahora todas las comprobaciones que van a ser realizadas. Y como se puede ver, ya no da ningún tipo de error al completar el cálculo, ya que la iluminancia mínima que tenemos en el eje central es de 35,75 lux y la banda central 35,59 lux. Entonces cumplen con lo que sería la normativa en temas de vía de evacuación. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, vamos a volver a ver visible el modelo para que se pueda ver más o menos dónde se encuentra. Como se puede ver, pues esta luminaria de emergencia estaría alumbrando a estas puertas, ¿vale? Y aparte vamos a mostrar, en este caso, como está a nivel del suelo, pues obviamente no se muestra claramente los resultados, tengo que volver a desactivar el modelo. Vamos a ver, en este caso vamos a seleccionar, podemos ver también, por ejemplo, el deslumbramiento. Como se puede ver aquí, hay un mayor deslumbramiento en esta zona, obviamente porque hay dos filas de luminaria interior, o sea, de luminaria interior, y aquí se ve la leyenda, ¿vale? Se puede ver que el deslumbramiento, el índice de deslumbramiento es bastante elevado, son 26.16, ¿vale? Entonces aquí se puede ver el deslumbramiento y vamos a ver, por ejemplo, el alumbrado de emergencia. Vamos a iluminancia, el alumbrado de emergencia y aquí se puede ver, pues, todo lo que sería en este plano de trabajo a nivel del suelo, cómo están iluminadas tanto la vía de evacuación como los extremos de los recintos. Como se puede ver, aportan mucha iluminancia, ¿vale? Porque tienen mucho flujo luminoso. Este tipo de alumbrado de emergencia pues, se utilizaría sobre todo a una mayor altitud, ¿vale? O sea, a una mayor altura de montaje. Pero en este ejemplo pues, he seleccionado esta luminaria en concreto. Entonces, vamos a quitar las comprobaciones, o sea, los resultados, y vamos a volver visible todo esto. ¿Qué ocurre? A continuación os voy a mostrar otra herramienta que es muy útil
porque en el resto de vistas, como se puede comprobar, también disponemos del mismo pasillo. Entonces, existe una herramienta que sirve para hacer una copia entre plantas, que es esta justo que se encuentra aquí, en el parte de edición, copiar entre vistas de planta. Si le damos, vamos a darle a esta. ¿Qué ocurre? Que yo no quiero que la zona se copie, ¿vale? Entonces vamos a desactivar aquí. Realmente lo único que quiero activable, no quiero que nada sea capturable directamente. ¿Qué quiero que sea capturable exclusivamente? Las luminarias. Entonces me voy a luminarias, luminaria interior, la capturo, pero también quiero que sea la de emergencia y selecciono que sea capturar la de emergencia. Entonces, simplemente desplazando todo el cursor, le voy a dar clic derecho para confirmar esta operación y me aparecerán las diferentes plantas. Entonces yo sé que para lo que serían el resto de plantas hasta las 7 dispongo del mismo pasillo. Entonces le doy a aceptar y automáticamente clic derecho para salir de esta herramienta, cuidado, o escape, ¿vale? Automáticamente, como se puede ver, en el resto de plantas ya dispondría de toda esa distribución que se ha realizado, ¿vale? Como se puede ver. Y con esto pues ya tenemos definido pues esta herramienta. Pero existe, ahora voy a mostrar otra herramienta que es todavía más útil, que es la de distribución automática. Entonces voy a eliminar completamente, como tengo que capturar solamente las luminarias, puedo ir directamente a la vista 3D y hacer zoom con con el cursor. Seleccionadas todas las lámparas, me aseguro que estén completamente seleccionadas, le doy a suprimir y elimino todas las luminarias. Me voy, voy a ir desactivando pues algunos elementos, puede ser el forjado, o el forjado a lo mejor lo dejo transparente. Lo voy a dejar, los muros los voy a desactivar, los recintos los voy a desactivar, ¿vale? Voy a desactivar también las ventanas, así podemos ya tener pues una pequeña vista de, mira, por ejemplo, el forjado lo deja transparente, aquí se puede ver claramente, y los falsos techos los voy a dejar también transparentes, a ver que los encuentre, falsos techos, transparentes, ¿vale? Así podemos ver pues una pequeña vista de todos los contenidos de los recintos ahora para cuando voy a utilizar esta herramienta tan novedosa. Entonces nos vamos a distribución automática que se encuentra en esta zona, justo debajo de distribución por zonas, y nos abrirá esta pestaña en la que ya aparecen todos los tipos de zona en este listado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si le damos doble clic, por ejemplo, a esta, que es un tipo de distribución por zona, aquí podemos directamente ya insertar qué tipo de luminaria queremos que se implemente en este tipo de zona. Y aparte podemos seleccionar también la altura de montaje, se va a aplicar a todas las zonas que tengan insertado este tipo de zona, se le va a insertar con estas características esa distribución de luminarias. Y hará directamente un cálculo seleccionando aquí una iluminancia media horizontal mantenida, qué distribución en ese tipo de zona va a ser la más adecuada. Entonces, de esta forma, si seleccionamos, por ejemplo, en esta oficina, pues Simon, cual sea, ¿vale? Y definimos bueno, en este caso podemos darle a restablecer los valores por defecto y automáticamente, si hemos definido correctamente las comprobaciones, nos va a importar lo que sería la iluminancia media horizontal mantenida mínima exigida por la comprobación de la norma europea, ¿vale? Entonces, volvemos aquí. Esto es importante, pues bueno, para no tener que poner este valor, ¿vale? Ya confirmamos que, por ejemplo, en este caso, en el Water Supply Installation necesito esto. Si queremos ordenar un listado por orden alfabético, simplemente pulsamos en la parte superior y nos pregunta, ¿seguro que quiero ordenar esta columna? Le damos a que sí y ya nos lo pone por orden. Entonces, si vamos, por ejemplo, al baño, podemos definir pues, la luminaria que necesitemos, no me importa, vamos a poner esta. Definimos
cada altura de montaje por tipo de zona, 2 por ejemplo, 79. Y si le damos a aplicar, esto se puede utilizar también para el alumbrado de emergencia, ¿vale? Si vamos a seleccionar todo y de la misma forma seleccionamos el producto de la luminaria, la altura de montaje y la luminancia media horizontal que queramos exactamente en ese recinto, al darle a aplicar, o sea, en aplicar, si le pulsamos podemos directamente marcar todas las casillas o desactivarlas todas. Entonces, si queremos simplemente ver o aplicar esta herramienta en una sola zona o un tipo de zona, entonces se nos accederán todos. En este caso yo ya tenía preparado una distribución automática, ¿vale? Lo tengo ya definido, lo voy a seleccionar todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta zona, la meeting room, me falta definir, no tengo lo que sería la... ¿No ves? En estas zonas me ha faltado todavía por seleccionar qué tipo de luminaria porque tampoco tengo definido esto. Entonces, en este caso, en este ejemplo, no voy a considerar estas zonas, ¿vale? Entonces, si diera directamente a aplicar, vosotros tendríais que, básicamente, sí que definirla, ¿vale? Pero para realizar el vídeo, esas zonas, ya que no las tengo correctamente insertadas, ya definidas, pues no lo voy a hacer. Selecciono directamente las que sí que tenga definidas en esta edición automática y le voy a dar a aplicar. Automáticamente el software me va a dar información diciéndome específicamente cuánta cantidad de alumbrado normal se ha insertado, en este caso la cantidad de zonas, en este caso 106 zonas en total, y la cantidad de luminarias que se han insertado, en este caso 1120. No aparece ninguna alumbrado de emergencia porque realmente no me he ido a la otra pestaña de alumbrado de emergencia y he seleccionado producto. Entonces, si le doy a aceptar, ya se posicionaría directamente todas las luminarias mediante esta herramienta. Como se puede ver, es una herramienta que en este caso voy a hacer que todo sea visible. Si simplemente selecciono en la parte a la altura de categorías y vuelvo a pulsar que sea visible, voy a ir a vistas y voy a ir a planta 1. Como se puede ver, se ha hecho una distribución automática, como se puede ver aquí. La meeting room no se ha realizado porque, como he dicho, no la tenía definida. Simplemente sería volver ahí y definirlo, o sea, entrar aquí y, por ejemplo, seleccionar todo y marcar esta únicamente y marcar qué tipo de luminaria quiero. Pues venga, vamos a comprobarlo. Meeting room. Entonces, quiero 500 luxes, quiero que esté a una altura de 2,79 y la luminaria que quiero utilizar es Simon, por ejemplo, simplemente. Le daría a aceptar y como la tengo ya marcada, si doy a aplicar, ya debería hacer el montaje en esta zona, porque tiene asignado ese tipo de zona, que es Meeting Room. Como se puede ver, ya he hecho una distribución. Al fin y al cabo, es un prototipo. Siempre el usuario pues, puede desplazar esta luminaria y poner una aquí justo con la herramienta luminaria interior de manera manual, pero ya nos da una previsualización de qué es una distribución de luminarias que sería bastante interesante. Entonces, con esto ya podríamos directamente darle a calcular todo. Voy a volver a dejarlo como tenía configurado anteriormente. El forjado, no, el forjado ya lo tiene transparente porque lo he puesto así. Pero sí que he eliminado lo que sería las ventanas, los recintos y ¿qué era más? Los muros, ¿no? Si no recuerdo mal, los muros. ¿Vale? Entonces, ya podríamos directamente pues darle a calcular para que haga todo el cálculo de que sería toda la edificación. ¿Vale? Entonces vamos a darle a la herramienta calcular. Y inmediatamente este proceso, ya que tenemos tantas luminarias, pues puede tardar en torno a 1 minuto o 2 minutos. Yo estimo que esta operación pues tarde alrededor de 2 minutos. Entonces, cuando finalice, ya podemos hacer las comprobaciones por zona, simplemente con el cursor pasando el ratón por cada extremo de la zona y verificar si las comprobaciones son correctas o no.
Entonces, cuando acabe esta operación de cálculo, como se puede ver aquí, te va indicando qué tipo de cálculo se está realizando y en qué zonas, aquí se ve la referencia de forma numérica, que es el nombre de cada zona. En este caso está por alumbrado normal. En cada una de las zonas, cuando cada alumbrado normal pasará a otro tipo de alumbrado, como puede ser otro tipo de resultado como el índice de deslumbramiento. ¿Vale? Entonces, acabado esta operación, pues nos aparecerán todos los resultados.